Muy buenas noches, jóvenes. Nuevamente retomamos entonces la actividad programada para este día sábado 22 de abril del 2023. Lo que vamos a realizar en esta noche es repasar todos los elementos teóricos que hemos analizado con ustedes en las clases presenciales allá en el instituto y poder aplicar a la parte práctica principalmente para analizar los elementos que se van a tomar en la evaluación de este primer parcial, este primer bimestre, y en segunda instancia podría comenzar a comprender lo que nos dice el Código Tributario respecto de la determinación de la deuda tributaria y entender lo que nos dice, lo que comprende deuda tributaria según nuestro Código Tributario. ¿Sí? Entonces, para esto, según las prácticas que nos hemos proporcionado, tenemos un caso, nos vamos a plantear uno de los casos que tenemos acá, pero haciéndole algunos ajustes. Voy a utilizar estos datos por el tema de que en estas prácticas ya había tomado en cuenta yo elementos relacionados a determinar las fechas de vencimiento y poder analizar el caso de que una fecha de presentación se ubique en un día no hábil y todos estos elementos. Entonces voy a elegir al azar el punto número 10. Listo, voy a venir con el punto número 10. Lo voy a trasladar a mi hoja de cálculo acá con el que vamos a trabajar en este momento. Le voy a decir pegar solamente valores, es la pregunta número 10. El número de identificación tributaria, NIT, el NIT va a terminar en dígito 4. Vamos a trabajar con el periodo, a ver si esto lo ponemos, volver en número. A ver, me voy a copiar desde la otra página. Vamos a trabajar con el periodo marzo de 2021. Entonces, marzo del 2021, ¿sí? Y los importes, estos importes los vamos a modificar, estos van a estar en formato de fecha, ahí está, ya, lo tenemos marzo 2021, entonces acá periodo, vamos a trabajar con el periodo, de marzo de 2021, este es el importe de ventas, le voy a poner un 8 por delante para que sea un importe más, para que analicemos el caso de los elementos que vamos a tomar para determinar deuda tributaria, considerando que las ventas son mayores a las compras. Ese es el importe de las ventas, obviamente ventas grabadas y las compras vinculadas. No se olviden, en clases habíamos mencionado estos elementos para poder aplicarlos a cada caso. ¿No es verdad? Las ventas grabadas, ventas no grabadas, ventas tasa cero, ventas exentas, todos estos elementos los vamos a analizar en los casos prácticos que nos vamos a proporcionar de aquí en adelante. Pero para este caso, para este caso analítico que vamos a ver el día de hoy, no necesitamos entender que todas estas ventas están grabadas por el impuesto al valor agregado y todas estas compras están vinculadas con la actividad principal. No se olviden que vamos a trabajar con el tema del redondeo. Me voy a poner acá un 49 y aquí lo voy a dejar así, ya con estos datos, así para que analicemos el caso de los redondeos. No se olviden, para efectos tributarios trabajamos sin centavos, importe en bolivianos y sin centavos, tal cual nos dice las herramientas que proporciona la administración tributaria para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, acá tenemos la fecha de presentación. Presentación le voy a poner acá, F presentación. ¿Ya? Y aquí tengo la fecha de pago, ¿no? Entendiendo que en estos casos que vamos a analizar en primera instancia, la fecha de presentación nos va a ayudar a definir si corresponde o no corresponde la determinación de la multa por el incumplimiento. No se olviden, vamos a analizar las obligaciones formales y las obligaciones materiales. En este caso, vamos a trabajar el análisis de si corresponde o no la multa por incumplimiento y la fecha de pago vamos a utilizar para determinar los accesorios correspondientes a mantenimiento de valor, interés por mora, conforme establece nuestra normativa. ¿Sí? Entonces, para analizar este primer caso, nos vamos a decir acá el contribuyente, ¿no? Para el contribuyente. ¿Qué tipo de contribuyente va a ser este primer caso? A ver, ¿quién me ayuda? Estamos trabajando con NIT terminado en 4 y según habíamos definido en las prácticas que nos estamos proporcionando para este análisis,
todos los NIT, solo para estas prácticas, para las prácticas que estamos analizando. Cuando el NIT termina en dígito par, se va a tratar de una persona natural, y cuando el NIT termina en dígito impar, se va a tratar de una persona jurídica. Entonces, este va a ser la columna que vamos a utilizar para definir qué tipo de contribuyente es, ¿no? Entonces, para nuestro caso práctico, ya estamos trabajando acá que el contribuyente es una persona natural. Natural, muchas gracias. Entonces ahí tenemos la persona natural, número de identificación tributaria. Nosotros entendemos, y el elemento central que utilizamos para poder trabajar con el vencimiento, nosotros utilizamos el último dígito del número de identificación tributaria. Y ese es el dato que yo les estoy proporcionando en este ejercicio práctico. Para nuestro caso termina en dígito 4, ¿no? Entonces, con este dígito 4 nosotros definimos cuándo o hasta cuándo tiene este contribuyente para cumplir con su obligación tributaria, ¿no? ¿Qué periodo estamos declarando? Periodo que estamos declarando, no se olviden, acá tenemos 03 del 2021, ¿no? Este es el formato que estamos utilizando o que debemos utilizar en todo caso para poder entender qué es lo que estamos aplicando o hasta cuándo tiene este contribuyente para cumplir con su obligación. Marzo del 2021. Entonces acá nos vamos a aplicar, como estamos en el Excel, podemos utilizar estos elementos para poder trabajar y para poder organizar nuestra información o la información que estamos trabajando acá en los ejercicios prácticos y presentar nuestro caso de la mejor manera posible. Ahí está. Entonces, tenemos el periodo marzo del 2021 y con esta información nosotros determinamos la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. ¿Hasta cuándo tiene este contribuyente para cumplir con esta obligación? Entonces, si el NIT termina en dígito 4, tenemos 13, 14, 15, hasta el 16, ¿no es verdad? Hasta el 16. Pero nosotros necesitamos, no sé si lo tengo acá, sí, aquí está, mis calendarios de 2021 y 22. Sí, entonces lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan apreciar mejor. Este material ustedes lo tienen, pero también tenemos que saber utilizarlo, ¿no es verdad? Entonces acá nosotros estamos definiendo en primera instancia, nuestro NIT termina en dígito 4 y el periodo marzo de 2021. Entonces nos venimos a la gestión 2021, marzo de 2021 que vence en abril, y el dígito 4 nos dice que el vencimiento va a ser el 17. ¿Estamos de acuerdo? 17 de abril del 2021. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, 17 de abril del 2021 se cae en un día no hábil. El reglamento nos dice que solamente son días hábiles los días comprendidos bueno, no es que de lunes a viernes, sino los días que la administración tributaria va a prestar los servicios al contribuyente. En este caso, sábados y domingos no son considerados días hábiles. Por lo tanto, el reglamento nos dice que vamos a trasladar el vencimiento al día hábil siguiente. Entonces, nuestro vencimiento para nuestro ejemplo es el 19 de abril del 2021. Esto lo vamos a mostrar en formato de fecha y ahí está. Entonces, hasta ahí estamos ok, ¿no es verdad? Sí. Ya. Con esto definimos la fecha de presentación. Presentación, ¿no? La fecha de presentación según nuestro caso práctico, y acá podemos hablar, lo vamos a mencionar de esta manera. Le vamos a marcar con color verde la fecha de presentación, le pondremos hasta aquí, presentación 1, ¿sí? Para que hagamos el análisis y se entienda. Esta va a ser la fecha de presentación 1 y vamos a hablar de una fecha de presentación 2, ¿sí? La fecha de presentación 2. Y lo vamos a marcar con color celeste para que vayamos nosotros identificando cuál es el que estamos resolviendo. Entonces, fecha de presentación 1, hemos dicho que va a ser verde. Trabajaremos con otro color para que se note la diferencia, que les parece amarillo. La fecha de presentación 2, que sea, por ejemplo, el 20, ¿sí? 20 de abril del 21. ¿Para qué? Para que podamos analizar acá qué sucede cuando la fecha de presentación es posterior a la fecha de vencimiento, ¿sí? Esto radica únicamente en el análisis de si corresponde o no la multa por incumplimiento. No se olviden que
para efectos prácticos, cuando nosotros estemos utilizando los formularios que pone a disposición del contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones, ya nosotros declaramos qué formulario vamos a utilizar en este caso, qué formulario utilizamos en este otro caso, como lo habíamos analizado en aula, ¿no es verdad? Pero para el análisis de estos casos prácticos de manera inicial, nosotros vamos a decir qué sucede cuando el contribuyente presenta el 10 de abril y qué sucede cuando el contribuyente presenta el 20 de abril. Para eso nos vamos a proponer estos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el contribuyente presenta el 10 de abril y el 20 de abril? Tomando en cuenta que el contribuyente decide la fecha de pago va a ser el 30 de octubre del 2021, ¿no? Entonces, con esta información, nosotros vamos a hacer el cálculo de la deuda tributaria. Primer dato, necesitamos analizar en primera instancia el impuesto al valor agregado, ¿no? Vamos a analizar entonces la información que corresponde al impuesto al valor agregado y nosotros tenemos en primera instancia las ventas, ¿no? Las ventas que están grabadas, ¿sí? Las ventas grabadas, no se olviden del procedimiento de redondeo. Nosotros vamos a decir que las ventas grabadas son 841,000 bolivianos, ¿sí? 841,000 bolivianos y no vamos a utilizar decimales, ¿sí? Yo voy a utilizar una celda adyacente para poder trabajar los cálculos que ustedes deberían realizar en sus calculadoras para que en esta columnita nosotros tengamos solamente datos en bolivianos y no tenga fórmula. El tema de la fórmula, el Excel es una herramienta muy poderosa para el contador general y nos ayuda a hacer cálculos que nos permiten resumir o simplificar el trabajo del contador. Pero resulta que en materia tributaria, como el Excel utiliza todos los decimales, puede ser que en algún momento el tema del redondeo afecte de cierta manera para determinar el correcto importe con el que deberíamos trabajar. Entonces, es por eso que como vamos a hacer con ustedes cuando estemos viendo en laboratorio los casos prácticos, porque vamos a utilizar laboratorio para analizar estos casos prácticos de fuera del formulario, yo les voy a pedir que hagamos los cálculos para que ustedes manualmente lleven ese dato al formulario. Obviamente, si yo hago copiar-pegar, el formulario de repente esté bien, pero en algún momento un decimal puede alterar la información que nosotros vamos a registrar y vamos a analizar en cada momento estos elementos, ¿no? Si tengo las ventas grabadas, determino el débito fiscal IVA, ¿no? ¿Cuánto es el débito fiscal IVA? Y como les decía, ¿no? Vamos a hacer el cálculo por separado, por el 13%, y yo voy a utilizar esta información con decimales, porque fuera del formulario, fuera de la información tributaria, yo sí puedo trabajar con decimales, pero redondeando, traslado esta información a mi formulario. Obviamente, a partir de que el Servicio de Impuestos Nacionales propone los formularios electrónicos para el cumplimiento de estas obligaciones, entonces nosotros ya no necesitamos hacer muchos cálculos. El sistema nos realiza estos cálculos. Pero ojo, si hay alguna diferencia que se genera en los datos que calcula el formulario y los que tú estás determinando, si te afecta de manera negativa, tú puedes presentar tus quejas a la administración tributaria para que se corrijan. Por ejemplo, en algún caso, cuando el contribuyente tenía un importe considerable de crédito fiscal, el formulario, el mantenimiento de valor lo determinaba por un importe menor al que calculábamos utilizando el procedimiento de actualización del saldo crédito fiscal. Entonces, el contribuyente va a impuestos nacionales, propone esta situación y se puede corregir antes del vencimiento. Porque si tú declaras en el formulario y luego vas a presentar tu queja a la administración tributaria te dice, el formulario que tú has llenado es una declaración jurada y tú declaras la veracidad de la información que estás registrando dentro de ese formulario. Entonces, antes de que tú presentes ese formulario, tú deberías venir y presentarnos tu queja. En este caso, tú ya has aceptado que esa información es correcta. Entonces, ya no se puede hacer casi nada, a menos que rectifiques. Y no te olvides que rectificar
implica reconocer que has cometido un error y esto puede provocar un proceso de fiscalización. No les digo esto con intenciones de que les diga nunca rectifiquen, no desrectifiquen porque se van a meter en problemas, sino rectificar cuando corresponda, tomando las consideraciones necesarias para respaldar la rectificatoria, nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos como débito fiscal 109.330. Vamos a tomar estos elementos sin decimales, ¿no? Este es el formulario, disculpe por favor. Sí, entonces tenemos acá las compras y el formulario le denomina compras vinculadas. Sí, compras vinculadas, ¿no? ¿Cuáles son las compras vinculadas? Las compras que se relacionan con la actividad gravada del contribuyente. Según nuestro caso práctico, no se olviden, acá no redondeamos al número inmediato siguiente porque después del punto decimal tenemos punto 49. Entonces acá vamos a mantener 564.088. Bueno, 564.088 bolivianos, así esa es la correcta lectura. ¿Se entiende esa parte, no es verdad? Sí, ¿Ya? Entonces, acá vamos a continuar determinando de las compras el crédito fiscal IVA, ¿no? Entonces, nuevamente, aplicamos el porcentaje, o sea, aplicamos el porcentaje del impuesto al valor agregado según nuestra legislación, pero en un espacio que no altere la información tributaria que vamos a contemplar dentro de la declaración jurada. Entonces, aquí está, tenemos, en todo caso, 73.331. Y hasta ahí tenemos toda la información de compras y ventas que se han generado dentro del periodo sujeto a declaración. Acá todavía no estamos aplicando periodos anteriores, ni tampoco estamos aplicando conservaciones de la fuente, mantenimiento del valor, ni nada. Eso lo vamos a hacer en una práctica siguiente. En este caso, solamente tomamos débito fiscal IVA, que es a favor del fisco, y crédito fiscal IVA dentro del periodo sujeto a declaración. En este caso estamos declarando el periodo marzo de 2021. ¿Qué quiere decir? Que en marzo hemos vendido 841.000 y hemos comprado 564.088. Hemos comprado con factura 564.088, ¿no? Y entonces este importe es a favor del contribuyente, perdón, el contribuyente, ¿no? El contribuyente. ¿Cuál es mayor? Eso es lo que definimos acá. Saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. ¿Cuál es en este caso? ¿Cuál es mayor? ¿El importe a favor del fisco o el importe a favor del contribuyente? Fisco, licenciado. Importe a favor del fisco. ¿Por qué? Porque débito fiscal 109.000 es mayor a crédito fiscal 73.000. Lo que quiere decir que si el débito fiscal es mayor, entonces entendemos que el saldo a favor del contribuyente ya es cero. Y la diferencia matemática, 109.000, débito fiscal, menos 73.000, va a ser el saldo a favor del fisco. 35.999 es el saldo a favor del fisco en el periodo que estamos declarando por concepto del impuesto al valor agregado. Hasta aquí hemos determinado el impuesto correspondiente al periodo. Ahora procedemos a hacer el análisis del pago, tomando en cuenta que el pago lo hemos realizado el 30 de octubre del 2021 y vamos a tomar en cuenta estos dos criterios. Primer criterio, cuando el contribuyente ha presentado fecha de presentación 1 le vamos a poner acá, y cuando ha presentado el 10 de abril, y cuando ha presentado el 20 de abril. Entonces aquí vamos a hacer dos cálculos adicionales para matar dos pájaros en un solo tiro, ¿no? Entonces tenemos acá el análisis de la deuda tributaria. ¿Sí? Vamos a determinar si corresponde o no deuda tributaria. Lo primero que calculamos acá es, lo primero que definimos en todo caso, no es lo primero que calculamos, lo primero que definimos es, primero,
Tenemos como fecha de vencimiento el 19 de abril y tenemos como fecha de pago el 30 de abril, tomando dos caminos, la presentación el 10 de abril y el 20 de abril, ¿no? Y nosotros decimos, si nosotros teníamos hasta el 19 de abril, pero estamos pagando el 30 de octubre del 2021, ¿tenemos que calcular deuda tributaria? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer siempre, ¿sí? Tenemos que calcular deuda tributaria porque en algún caso, si se nos ocurre, por ejemplo, considerar que el vencimiento es el 19 de abril y la fecha de presentación es el 10 de abril y el pago es el 12 de abril, entonces, tanto la presentación como el pago, que son dos fechas diferentes, están dentro del plazo, ¿no es verdad? Si tenemos hasta el 19 de abril y estamos declarando el 10 de abril y estamos pagando el 12 de abril, estamos dentro del plazo, no tenemos deuda tributaria. ¿Esa parte se entiende? Sí, Licen. Listo. Entonces, analizando estos dos casos, la pregunta es, si el vencimiento era el 19, pero estamos pagando el 30 de abril, ¿calculamos deuda tributaria? ¿Qué dicen mis estudiantes? A ver. Si el vencimiento es el 19 de abril, pero nosotros decidimos pagar el 30 de octubre, ¿tenemos que calcular deuda tributaria, sí o no? Sí. Corresponde la determinación de la deuda tributaria. ¿Por qué? Porque estamos fuera de plazo, ¿no? Tenemos hasta el 19 de abril, pero estamos pagando el 30 de octubre. Tenemos que calcular deuda tributaria. Entonces, acá nosotros analizamos y decimos, ¿cuánto va a ser entonces el tributo omitido? El importe a favor del fisco que no se está pagando oportunamente. Entonces tenemos acá 35,999, sin decimales. Sin decimales, no se olviden, sin decimales, 1, 2, 3, 4, hasta ahí. ¿No? Y con esto también hasta aquí vamos a continuar. Vamos a hacer el análisis del segundo caso. ¿Qué va a ser diferente? Solamente la multa, van a ver, ¿no? Tributo omitido, 35,999. Entonces, corresponde la determinación del mantenimiento de valor. Determinamos entonces el mantenimiento de valor. ¿Cuánto va a ser el mantenimiento de valor? Nosotros acá al lado vamos a establecer que para la determinación del mantenimiento de valor, a ver, yo tenía acá las fórmulas en Excel, a ver si lo puedo encontrar rápido, caso contrario nos vamos a tener que seguir nomás. Ustedes tienen estas fórmulas, lo hemos revisado con ustedes, ¿no? Pero, a ver, fórmulas, aquí está, aquí lo tengo. Deuda tributaria, aquí está entonces mis fórmulas, ¿no? Esto ustedes lo tienen, lo hemos analizado con ustedes en clases, ¿no? Para determinar el mantenimiento de valor, tributo omitido multiplicado por la UFB de la fecha de pago, dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Aplicamos el factor -1 solamente para determinar el incremento por efecto de la inflación. Si no utilizamos el factor -1, determinamos el valor incrementado, les restamos el tributo omitido y de todas maneras tenemos el incremento por efecto de la inflación. Cualquiera de los dos caminos nos lleva a determinar el saldo correcto. Entonces acá tenemos, como nos propone la fórmula, necesitamos la UFB de la fecha de pago y la UFB de la fecha de vencimiento. Entonces acá vamos a decir, ¿cuándo es la fecha de pago? Acá la fecha de pago es el 30 de octubre del 2021. Un dato que nos estamos olvidando, es decir, 30 de abril del 2021, ¿qué día cae? 30 de octubre del 2021 cae día hábil. ¿Estamos de acuerdo? Cae día no hábil, perdón. Cae día no hábil. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, dicen. Entonces, como el 30 de abril cae día no hábil, no se olviden, nosotros podemos declarar y podemos pagar el 30 de octubre. Podemos declarar y pagar, ¿no? Bajo los procedimientos que se establecen, ¿no? Nosotros podemos ingresar a la oficina virtual,
declaramos el importe, o sea, declaramos la información tributaria, generamos el número de trámite y luego nos vamos a un cajero entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, podemos ir a pagar en efectivo o podemos hacer un pago electrónico teniendo cuentas en el Banco Unión, Banco Nacional, Banco Sol y si no estoy mal, el Banco Visa también, ¿no? Entonces, si podemos hacer pagos electrónicos, lo podemos hacer, pero ojo, como como la fecha que nosotros hemos decidido pagar cae día no hábil, nosotros el cálculo lo hacemos a día hábil siguiente, vale decir 1 de noviembre del 2021. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1 de noviembre del 2021. Entonces nosotros, cuando hagamos este análisis, yo les propongo a mis estudiantes que esto lo pintemos de rojo. ¿Por qué? Porque esto cae día sábado. Y sábado es día no hábil. Por lo tanto, yo voy a tomar en cuenta como fecha hábil el 1 de noviembre del 2021. Entonces, mis cálculos van a ser a esta fecha, ¿no? Ese es el análisis que me gustaría que ustedes vayan haciendo. No se olviden, cuando presentamos antes de vencimiento, no va a afectar el hecho de que presentemos y paguemos un día sábado, domingo o feriado. La situación se modifica cuando la fecha que pagamos es después del vencimiento. Si la fecha que pagamos es después del vencimiento y realizamos el pago en un día no hábil, tenemos que calcular a día hábil siguiente. Podemos declarar, podemos pagar ese día no hábil, en este caso día sábado, pero los cálculos los realizamos a día hábil siguiente. ¿Por qué recalcamos esta situación las veces que son necesarias? Porque este procedimiento de pago, cuando nosotros elaboremos la declaración jurada, nosotros vamos a elaborar la declaración jurada 200 el 10 de abril o el 20 de abril, según corresponda a estos dos casos, y cuando no alcancemos a pagar y decidamos pagar el 30 de octubre, nosotros tenemos que elaborar la boleta de pago 1000. Y esta boleta de pago no tiene cálculos, no realiza cálculos automáticos. Nosotros hacemos el cálculo y registramos dentro del formulario, la boleta de pago 1000, los valores que vayamos a determinar. Entonces, lo que estamos aprendiendo en este momento nos va a ser útil, les garantizo, jóvenes, ¿no? Entonces, no te olvides, puedes declarar, puedes pagar el 30 de octubre, pero como es día no hábil, tú tienes que calcular a día hábil siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Listo. Entonces, yo tengo acá el calendario, me voy a venir a abrir las UFBs del 2021. A ver si me ayudas vos. Hasta acá. Ya, entonces necesito las UFBs del 1 de octubre del 2021. 1 de octubre, acá está. Perdón, 1 de noviembre del 2021. 2.37097. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Y en la fecha de vencimiento, según el análisis que hemos hecho con ustedes, el vencimiento es el 19 de abril del 2021. Entonces vamos a sacar esa información, 19 de abril del 2021. Acá está abril. Me voy al 19. Ahí está 19. 19, enero, febrero, marzo, abril. 2.36480. ¿Estoy bien? Sí, Lice. Listo. Entonces, ahí tenemos lo que necesitamos para determinar el mantenimiento de valor. Siempre el cálculo lo voy a hacer fuera, ¿ya? Entonces, acá me voy a poner como datos tributo omitido. El tributo omitido yo lo tengo acá, 35.999, ¿sí? Y determino el mantenimiento de valor. Entonces, utilizo mi calculadora en el Excel. Ustedes lo van a hacer en sus calculadoras. Ustedes son capísimos para esto. 35.999 multiplicado por la UFB de la fecha de pago
dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento, aplico el factor -1 para determinar solamente el incremento, y ahí determino entonces el incremento. Voy a determinar este valor con 2 decimales. Ahí está, con 2 decimales. Entonces, yo voy a registrar acá en mis cálculos que estoy haciendo, voy a registrar el mantenimiento de valor. ¿A cuánto asciende el mantenimiento de valor? ¿94? A 94, ¿no es verdad? Estamos redondeando. Ahí está, 94 bolivianos nuestro mantenimiento de valor. Determinamos inmediatamente el interés por mora, ¿no? Los intereses por mora nos dicen que por los primeros 4 años vamos a utilizar una tasa de interés del 4%, nos vamos a anotar acá, 4%, ¿no? Esta es nuestra tasa de interés que vamos a aplicar, pero no se olviden, la tasa de interés es anual. Por lo tanto, determinamos el vencimiento, la tasa que vamos a aplicar en nuestra fórmula dividiendo el 4% entre 360 días, que es el año comercial que se aplica al interés anual. ¿No es verdad? Ustedes se están acordando de matemática financiera. Necesitamos determinar N. N es el número de días de mora que va a comprender entre el día siguiente del vencimiento, el vencimiento es el 19 de abril, lo que quiere decir que el 20 de abril comienza la mora. El 20 de abril ya sumamos un día de mora, 22, 23, 24. Entonces acá podemos hacer, solo por análisis, vamos a decir, ¿no? Entonces, 19 de abril, 20 de abril, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 11 días de abril, ¿estoy bien? 11 días de abril. Voy a hacer el cálculo acá al lado porque es largo este cálculo, ¿no? Entonces vamos a tener acá 11 días de abril, 31 días de mayo, 30 días de junio, 31 días de julio, 31 días de agosto, 30 días de septiembre, 31 días de octubre y un día de noviembre. ¿No es verdad? Así estamos determinando. Y con esto hacemos la sumatoria y tenemos 196 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, dicen. Entonces acá 196 días tenemos el cálculo del número de días de mora. Y con esta información podemos determinar el interés moratorio. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser nuestro interés moratorio? Aplicamos entonces la fórmula del interés compuesto. Vamos a decir entonces tributo omitido más el mantenimiento de valor 94 bolivianos, tributo omitido más mantenimiento de valor multiplicado por 1 más la tasa de interés 0.04 dividido entre 360, ¿no? Más 1 elevado a la potencia 196, todo esto menos 1, vamos a ver si está aplicando bien esto, ¿sí? Menos 1 y determinamos el interés por mora. Verificamos que está correcto nuestro formulario, nuestra fórmula. Me confirman, por favor, el interés va a ser... aquí trabajaremos con 2 decimales, ¿no? Como hemos hecho acá nomás, sí. Ahí está. 194,60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les sale también a ustedes ese dato? Sí, dicen. ¿Sí? Entonces trasladamos esta información a nuestro cuadro de cálculo y decimos 195. ¿Está bien? Digo, perdón, 795 bolivianos. ¿Está bien? Sí, Licia.
multa por incumplimiento a deberes formales. Aquí es donde se vuelve diferente. Yo voy a copiar estos mismos datos para este otro lado porque el tema del tributo medido, el mantenimiento de valor y el interés por mora, esto no se va a modificar por el factor de la fecha de presentación. Ahora, lo que sí va a ser diferente es la multa. ¿Cuándo corresponde la multa? Cuando la presentación es después del vencimiento. En este caso tenemos dos situaciones. La situación 1, cuando el contribuyente decide presentar el 10 de abril. La situación 2, cuando el contribuyente decide presentar el 20 de abril. No son dos situaciones parecidas, porque en el primer caso, 10 de abril es antes del 19 de abril, por lo tanto, estamos dentro del plazo. En cambio, 20 de abril es posterior al vencimiento, por lo tanto, estamos fuera de plazo. Lo que quiere decir que en el primer caso, en la fecha de presentación 1, no tenemos multa por incumplimiento, pero en el caso de la fecha de presentación 20 de abril, aquí sí tenemos el IDF, ¿no es verdad? El incumplimiento a deberes formales, y en este caso consta de 50 UFBs. Como estamos hablando de una persona natural, para las personas naturales la multa por incumplimiento es 50 UFBs por no presentar oportunamente sus declaraciones juradas. ¿Sí? Entonces acá determinamos la multa por incumplimiento a deberes formales y en este caso multiplicamos 50 UFBs multiplicado por la UFB de la fecha en la que estamos calculando la fecha de pago. No te olvides, estamos pagando el 30 de octubre, pero estamos calculando a 1 de noviembre. Esto no se te puede perder. Eso no te puedes confundir en esto, ¿no? Entonces determinamos una multa de 118,55. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Entonces anotamos acá 119 bolivianos. Y finalizamos esta primera parte total de la deuda tributaria para el caso número 1. Entonces, caso número 1, no aplicamos multa por incumplimiento y pagamos 36,888. Caso número 2, sí corresponde el pago de la multa porque la fecha de presentación es posterior al vencimiento, entonces pagamos 37,007. Esta sería la aplicación de los dos casos y ustedes tienen que determinar, analizar e interpretar correctamente la normativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, dice. Listo. Entonces continuamos ahora, nos corresponde determinar la información correspondiente al impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones. Para el impuesto a las transacciones partimos del ingreso bruto devengado, ¿sí? Y para nuestro caso, el ingreso bruto devengado va a ser 841,000 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Determinamos la deuda tributaria. Aplicamos la alícuota para determinar el impuesto a las transacciones. Entonces aquí vamos a tener, no te olvides, el cálculo fuera del formulario. Eso es lo que les voy a recomendar cuando utilicemos nuestras herramientas acá en el Excel. Entonces, 841,000 por el 3%. Ahí está. Entonces, tenemos 25,000. Vamos a utilizar nuestra fórmula acá. Digo, nuestras celdas de análisis. 25,230 bolivianos. Acá anotamos 25,230 bolivianos. Que corresponde a la deuda tributaria en este primer caso. ¿Sí? Ahora, mismo procedimiento que hemos utilizado en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar acá la deuda tributaria. Pregunta para el grupo.
¿corresponde la determinación de la deuda tributaria para el impuesto a las transacciones? Sí. Sí corresponde, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque como habíamos analizado en este ejercicio práctico, en este que estamos resolviendo en este momento, estas fechas de vencimiento, presentación y pago corresponden al IVA y el IT. Cuando hagamos casos prácticos más adelante con particularidades respecto al tipo del contribuyente, ahí les voy a proponer que el IVA se presente en una fecha y el IT se presente en otra fecha. En este caso, para todo, en el IVA y el IT, la presentación es el 10 o el 20 y el pago es el 30. Entonces, corresponde la determinación de la deuda tributaria. Tomamos en cuenta deuda tributaria 25.230, que corresponde al tributo omitido. Y determinamos el mantenimiento, el interés y la multa según lo que hemos visto. Vamos a aplicar también en estos casos estos factores, ¿no? Vamos a aplicar también para la determinación de la deuda tributaria la presentación el 10 de abril y el 20 de abril. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, Lice. ¿Terminamos entonces este caso o lo quieren hacer ustedes? Terminamos, Lice. Terminamos entonces. Nos venimos entonces para este lado. Este cálculo ya lo hicimos con ustedes respecto a los días de mora, etcétera. Aquí vamos a utilizar, a ver, 10.71, ¿ya? Entonces, en estas dos columnas, ancho 10.71, está bien, tenerlo uniforme. Entonces, aquí habíamos utilizado estos cálculos para el IVA, y aquí vamos a utilizar los cálculos para el impuesto a las transacciones. Listo. ¿Qué es lo que va a ser diferente acá? El tributo omitido para el caso del IVA, para el caso del IT, ahora el tributo omitido son 25.230. Calculamos mantenimiento de valor, ¿no? Entonces vamos a tener igual 25.230 multiplicado por la UFB de la fecha de pago dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento, aplicamos -1 y determinamos el incremento por inflación, 66 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Lice. 66 bolivianos, entonces. El mismo procedimiento para el interés, los días de mora, porque la presentación es simultánea. Entonces, nosotros vamos a decir acá, igual, 25.230 más 66 bolivianos multiplicado por 1 más la tasa de interés por los primeros 4 años, 4%, dividido entre 360 porque se trata de una tasa anual, ¿no? Más 1 elevamos a la potencia de 196 días y les restamos 1, porque le vamos a restar el importe inicial y con eso determinamos un interés de 556.9. ¿Está bien? Sí, Lice. Entonces acá vamos a tener 555 bolivianos. ¿Está bien? 57. 57. Bien, habían estado despiertos. Yo dije que me estaban diciendo a todos sí. 57 bolivianos. Excelente. Y en el primer caso, considerando que la fecha de presentación es el 10 de abril del 2021, entonces acá corresponde 0 a la multa por incumplimiento y determinamos la deuda tributaria en 25.853 bolivianos. Pero, ¿qué sucede para el segundo caso? Cuando la fecha de presentación es el 20 de abril, en este caso sí corresponde la multa, y la multa asciende a 119 bolivianos, y entonces determinamos un total de la deuda tributaria para el segundo caso de 25.972 bolivianos. Entonces, con esto hemos completado el análisis que va a estar sujeto a evaluación en este primer bimestre, pero que obviamente tenemos que aprender a
poder aplicar la normativa y poder interpretar el comportamiento del contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesitemos refrescar antes de cerrar la clase? Recién se están incorporando algunos, ¿no? Ya les dejaremos entrar porque no es una clase formal. ¿Alguna situación adicional que necesitemos complementar? Listo, ninguna. Entonces, te voy a pedir, por favor, que cortes la grabación. Danaí.